Buenas tardes, mi nombre es Wendy Díaz Tejeda. Estudio la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química en Educación Secundaria. Y hoy les voy a hablar sobre la intervención docente y reflexión después de acción. Mi escuela de práctica se llama Escuela Secundaria Diurna República de Filipinas número 87, en la cual se encuentra ubicada en Calzada Vallejo 2421, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Me tocó trabajar en el turno matutino con la clave 09DES0087C. Trabajé con mi docente titular Daphne Cipriano Reyes con el grupo Tercero A, que está conformado por 22 alumnos. 12 hombres y 10 mujeres. En esta jornada de prácticas, el tema fue comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y el desarrollo tecnológico en diversos contextos. Se trabajó por proyecto y se desglosaban varias partes en los cuales solo veíamos 2 temas por cada sesión. El primer tema que se manejó, que fue martes y miércoles, fue cómo se sintetiza un material elástico. En este tema se le explicó al alumno qué era un polímero, cómo se clasificaban, qué tipos de polímeros existían, si había naturales, artificiales, cómo se formaba un polímero y qué son los monómeros. Les expliqué al alumno que un polímero es una nomenclatura compuesta por varias unidades químicas conocidas como monómeros. ¿Qué era un monómero? Es la molécula que dispone de una masa molecular reducida a través de enlaces químicos, dando forma a un polímero, y este se conformaba por enlaces covalentes. También se les explicó en una tabla comparativa, como lo ven en pantalla, la clasificación de un monómero o un polímero, la abreviatura de códigos de identificación y los ejemplos en los cuales se encontraban cada una de ellas. ¿Qué aportaciones a la química se han generado en México? Ese fue el segundo tema que se trabajó el jueves y el viernes. ¿Qué aportaciones a la química se han generado en México? Y hablamos acerca de Victoria Chagoya, en la cual realizó investigaciones enfocadas en las insuficiencias cardíacas y cirrosis. Esta nos dice que también nos habla sobre Alejandra Bravo, Ama María, Leopoldo del Río, Luis Ernesto Miramontes, Luz María del Castillo Fragoso, pero el más importante fue Mario Molina, el cual descubrió el agujero de la capa de ozono y realizó varias investigaciones sobre la atmósfera. Lo trabajé con los alumnos con 2 videos en los cuales nos explicaba cuáles eran las aportaciones más importantes de Mario Molina, cuando recibió su premio Nobel, entre otras. También se les llevó una lectura e información donde venían cada una de las aportaciones de los químicos en México, en los cuales elaboraron un mapa conceptual, un mapa sinóptico, un mapa mental, entre otras. Aquí tenemos un claro ejemplo de un trabajo de una de mis alumnas.
Después trabajé cuáles son los beneficios y riesgos del uso del fertilizante y los plaguicidas. En esta la trabajé lunes, martes y miércoles, porque era un tema de los más extensos. Se les explicó cuál es el uso del fertilizante, cómo se genera un fertilizante, para qué tipos de fertilizantes existen y cómo se tenían que aplicar en la agricultura. Por ejemplo, los plaguicidas en el suelo, existían los fertilizantes naturales y los fertilizantes artificiales. En este caso trabajé una tabla comparativa, más bien dos tablas comparativas, en el cual puse el tipo de plaguicida, su uso y un ejemplo de. Y otra fue entre qué diferencia se encontraba en el abono y un fertilizante artificial. Con esto los alumnos identificaron y dialogaron, dieron sus puntos de vista a partir de lo que se les explicó. Para ello también se utilizó preguntas. ¿Cómo saber cuándo aplicar un fertilizante o un plaguicida en una cosecha o en el suelo antes de plantar una semilla? Para esto los alumnos leyeron una lectura en la cual se les explicaba por qué existían los tipos de suelo, cómo se clasifican los fertilizantes y los plaguicidas en sólidos y líquidos, cuáles existían, ya sea pastillas, en polvo, granizados, entre otras, y cuáles eran ciertas de sus funciones. Por ejemplo, yo expliqué qué era un insecticida y cuál era su uso. El insecticida era para matar mosquitos. Entonces, ¿cómo lo podíamos aplicar en un cultivo? ¿Cómo evitar que se llene de plagas? En las prácticas de laboratorio, yo manejé dos prácticas de laboratorio. La pelota de bórax se conforma con el cómo sintetizar un elástico y cómo se elabora un jabón. Ese fue opcional porque no llegamos a ese tema, porque no pudimos abarcar todos los temas durante esas 2 semanas. Pero en la pelota de bórax no tomé evidencias en las cuales se hizo esta práctica de laboratorio con agua caliente o fría, con 3 sobres de bórax y resistol blanco. Esta se mezclaba el bórax, el resistol y el agua al mismo tiempo, y en el cual se iba generando una pelotita en la cual rebotaba. En la primera clase no nos salió porque nos equivocamos y le pusimos zinc en vez de bórax, pero lo volvimos a retomar en la siguiente clase ya que teníamos 2 horas de práctica. Los alumnos dieron su punto de vista, observaron el por qué se formaba un elástico y cuáles eran sus características. En cómo se elabora un jabón. Ese es qué beneficios tienen los cosméticos y cómo se elaboran. Ese era el tema que se iba a tocar,
pero me dijo mi docente titular que solo hiciéramos la práctica porque no íbamos a alcanzar a ver eso, porque antes de eso se veía plaguicidas. No quiso que hiciéramos un plaguicidas porque los alumnos estaban trabajando por proyecto, entonces como ya habían visto los cosméticos, quiso que retomara y hiciéramos una práctica diferente a lo que ellos tenían. Por eso no se pudo realizar cómo hacer un fertilizante con ellos. Entonces, en la práctica de cómo se elabora un jabón, utilicé glicerina, avena, jabón neutro, colorante, ese era opcional, agua caliente, una parrilla. Y aquí era donde el alumno tenía que identificar los componentes especiales de un producto de limpieza. En ese caso era el jabón. Se les explicó como marco teórico que el jabón era una mezcla de ácidos grasos de cadenas largas que pueden donar en su composición y método de procedimientos. Fue una de las prácticas más favorables para mis alumnos, ya que nos hablaba sobre la recuperación de la práctica desde un escenario constructivo. Esto lo tomé como la teoría de modificabilidad cognitiva, en la cual nos habla Feuerstein, en el cual esta práctica era como un proceso de inteligencia y de cambio continuo, porque a la hora de mezclar se veía que la masa que los alumnos iban creando se iba poniendo dura, en la cual empezaron a hacer esos jaboncitos. Nos habla Freudus que las experiencias de aprendizaje en medidas, donde el papel que nosotros hacemos como docentes es que adquirimos nuevas dimensiones y habilidades para que los alumnos tengan una nueva concepción y funciones en el desarrollo de sus habilidades de su pensamiento. En el cierre de temas. Yo utilicé una clase didáctica en el cual el alumno tenía que elegir un elemento de la tabla periódica, podría ser elementos de laboratorio, podría ser de todo lo que vimos en las 2 semanas, podría ser un polímero, podría ser un PVC, etcétera. Se jugó el juego del stop, en donde los niños decían: declaro la guerra contra mi peor enemigo, que es Matraz, el Meyer, ¿no? Entonces ellos corrían y el chico decía stop. Entonces él contaba los pasos hacia su compañero que eligiera. Si él le calculaba bien a los pasos de su otro compañero, el que perdía se le hacía una pregunta como de qué es un polímero, cuáles fueron las aportaciones de Mario Molina, cuándo recibió su premio Nobel, cómo sintetizar un elástico, cuáles son los códigos de identificación, cuáles son las características, qué significa PVC, cuáles son los beneficios y riesgos de un fertilizante,
cuál es el estado del fertilizante, sólido o líquido, qué tiene de diferencia el abono y un fertilizante, cuándo se descubrieron, quién lo descubrió, entre otras cosas. Aquí una prueba del juego que se hizo durante la clase. Uy, uy. Y esto sería todo lo que viví en mi segunda jornada de práctica en la escuela secundaria de una República de Filipinas número 87. Gracias.